ciudades, de las polis, ¿ya? Y las más importantes eran Esparta y Atenas, ¿ya? Aquí bueno, aquí, como todos sabemos, los dioses griegos y todo lo demás, Zeus y etcétera. Aquí tenemos al dios Apolo, que aprende del centauro que es Quirón, y de él aprende artes quirúrgicas, ¿ya? Apolo, medicina griega, ¿ya? Y el mayor referente, o sea, es el dios de la medicina, ¿ya? También se nos informa en la Ilíada sobre Asclepio o Esculapio. Ustedes en prefacultativos se deben acordar que gracias a él se debe el signo de la vara y todo eso. Ahora, hay otro punto importante aquí es que Higeia es la diosa de la salud. De ella proviene el nombre de higiene, ¿ya? Ahora, el oráculo de Delfos era una forma en que los griegos podían hacer consultas sobre su salud, ¿ya? Aquí se emitía gases desde este oráculo y los sacerdotes interpretaban, ¿no? Eso, las alucinaciones que tenían prácticamente por estos gases, ¿ya? De esta manera ellos mezclaban la medicina con la espiritualidad y lo místico, ¿ya? El oráculo de Delfos es en la medicina griega y es donde ellos hacían sus consultas médicas, ¿ya? Aquí tenemos a Apolo y las curaciones se hacían en el Epidauro. Ya se preparaba a los enfermos para que, bueno, este era un teatro, sí, si no me equivoco, era un teatro, el Epidauro, y aquí se preparaba a los enfermos y se los llevaba acá para que se los cure, ¿ya? Y era un templo de los dioses que podían curarlos, los dioses de la enfermedad y de la salud, ¿ya? Aquí, quien destaca es Hipócrates, ¿ya? Y él es el fundador de la Escuela de la Medicina Hipocrática. Esto deben saberlo, ¿no? Por prefacultativos igual está lo de Hipócrates. Él es el que prácticamente pone los cimientos de la medicina para las generaciones, ¿ya? Ahora, gracias a él también se tiene el juramento hipocrático, que hasta ahora, hasta el día de hoy, se sigue utilizando, ¿ya? En el juramento hipocrático se nos habla de que siempre se debe ver primero la salud del paciente, ¿no ven? Ustedes conocen este juramento y se deben acordar. Esto en relación a la medicina griega, lo más importante. Ahora, ellos tenían un efecto, bueno, en esta cultura había el efecto apotropaico, que básicamente utilizaban amuletos y medallas, cosas así para protegerse de la enfermedad, ¿ya? Y era una práctica mágico-religiosa. Esto del apotraico puede ser una pregunta de examen, aunque no la he visto mucho. Y aquí también resalta a Maleón de Crotona, que practicó las disecciones en animales. Ahora, aquí en la medicina hipocrática se diferencian 4 elementos y también 4 humores. Aquí está mal escrito, pero patología, bueno, los humores eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Acuérdense de esto porque estos humores se siguen utilizando en los siglos consiguientes, ¿ya? Y los 4 elementos eran agua, tierra, aire y fuego, ¿ya? Siempre preguntan esto en lo de Hipócrates, ¿ya? Los humores preguntan la sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, ¿ya? Memorícenlo, bueno, no es tan complicado, se deben acordar bien de prefacultativos. Estos son los 4 humores, ¿ya? Luego nos vamos a la medicina de la Edad Media. ¿Qué sucede en la Edad Media? Esto necesito que se acuerden porque sí preguntan desde qué época se extiende, ¿ya? La Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, que es en el siglo XV, ¿ya? Edad Media, media. Desde la caída de el Imperio Romano de Occidente, que es en el siglo V, hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América en el siglo XV. Aquí se divide la Edad Media en alta, que es en los siglos 5 a 10, y la baja entre los siglos 11 y 15. Aquí predomina el periodo oscuro y el teocentrismo, ¿ya? Aquí todo se basaba en la religión, prácticamente en la Edad Media. Aquí es donde quemaba brujas, la Iglesia Católica,
no había opiniones aparte y todo lo que se veían en las películas y todo eso, aquí sucede en la Edad Media, ¿ya? Y el teocentrismo nos quiere decir que estaba todo basado en la religión. Ya no se podía hacer nada sin la iglesia. Aquí resalta un personaje que es Galeno, de Pérgamo. Pérgamo se le da por su origen, ¿ya? Y aquí se basa toda la medicina de esta época, de más de 1000 años, se basa en sus teorías actualizadas, entre comillas, teorías actualizadas, porque él basa todo lo que hace según a lo que decía Hipócrates, ¿ya? Aquí está, dominaron más de 1000 años y murió en el año 201 después de Cristo. Aquí nace el gaelismo medieval, donde todo se basaba en él. Y también aquí hay la teoría de los humores, que son la bilis negra, amarilla, la flema y sangre. Ya esto igual acuérdense de Galeno. Él prácticamente realizaba disecciones en animales y los comparaba con los humanos, ustedes se deben acordar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto de que si yo diseccionaba a un ser humano, no podía un estudiante de medicina ir y diseccionar a un humano, ya era prohibido. Y la iglesia y la Inquisición lo quemaban o lo torturaban, ¿ya? Entonces, ¿dónde se concentran los conocimientos de la medicina? Aquí está en los monasterios. ¿Qué son los monasterios? Son lugares religiosos, ¿ya? Donde se hacen los monjes, ¿ya? Aquí se hacen los monjes y pues estaban prácticamente aislados de lo demás, de la sociedad, ¿ya? Aquí sucede la medicina helenística. Esto acuérdense, entra. Ya en los exámenes entra, en parciales he visto que entra la medicina helenística en los monasterios en la Edad Media, ¿ya? Es el siglo de 3 al siglo 4. Aquí los conocimientos griegos que ya teníamos de Hipócrates se penetra más en lo romano. Aparte de esto, en el Imperio Romano, pues pone al cristianismo como su religión oficial, ¿ya? Entonces, aquí la iglesia tiene el control total, ¿ya? Y aquí nace Alejandría, donde bueno, no nace, se convierte en la capital de la medicina, ya Alejandría. Aquí están los monasterios benedictinos, es donde la medicina surge y se hacen estudios sobre la medicina y sobre, eh, bueno, avances sobre esta. Y aquí tenemos dos monasterios importantes, en lo de Oriente y Occidente. Estos sí pueden preguntarles, pero es algo rebuscado, ¿ya? Pueden preguntarles. El de Oriente es el monasterio de San Pacomio y el de Occidente es el monasterio de San Benito de Nurcia, ¿ya? San Pacomio, Oriente. Y Occidente, Benito de Nurcia, ¿ya? Occidente, Benito de Nurcia. Acuérdense de eso. Y aquí el Papa Alejandro III les prohíbe completamente a los monjes realizar cirugías, ¿ya? No se les permitía hacer disecciones ni nada. Entonces prácticamente todo era hacer disecciones en animales y tratarlo de comparar con lo que sucedería en un humano, ¿ya? Aquí nace esta frase de que sacando la sangre se saca la enfermedad, ¿ya? Ha sido una época muy oscura para la medicina. La caridad cristiana. En la Edad Media surgen los primeros hospitales como caridad cristiana. Estos refugiaban a los viajeros, enfermos que estén en los caminos y todo eso, los refugiaban y pues de esta manera nacen los hospitales por la caridad cristiana. Y aquí nacen las universidades, o sea, se impone la medicina dentro de las universidades medievales, ¿ya? Porque antes de esto no existían como tal universidades, todo era empírico y bueno, acá también el empirismo domina, pero nacen las universidades, donde son los centros donde aprenden. Los primeros hospicios están en el año 325 después de Cristo con el emperador Constantino. Aquí construye Xenotoxium, que es uno de los primeros hospicios, ¿ya? Acuérdense, Xenotoxium, hospicios. Ya puede ingresar a su examen. Ahora, ¿qué sucede al otro lado, en el Oriente, en el Medio Oriente? La medicina arábiga, ¿ya? Aquí también suceden los hospitales y se funda el Hospital de Damasco en el Oriente, ¿ya? Imperio de Oriente. Acuérdense. Aquí, bueno,
si se acuerdan algo de historia y si han leído también el libro y se acuerdan, pues el Imperio Otomano logra conquistar lo que es parte del Imperio Romano, ¿ya? Y se da el Imperio de Oriente y Occidente. Por eso se llama así, ¿ya? Entonces en el oriente estaban los árabes, ¿ya? Y también se funda el Hospital de Damasco. Aquí tenemos personajes que son importantes y es que es importante que ustedes se acuerden. Tenemos a Races, que escribe un libro sobre la viruela y el sarampión. Solo necesito que se acuerden de eso. Él rechazaba las afirmaciones de Galeno, decía, ¿cómo es posible? Porque él había estudiado también, ¿ya? Y lo tachaban de alguien que pues era soberbia, ¿ya? Y él escribe sobre la viruela y el sarampión. Él identifica cómo se contagia, incluso la prevención que se puede hacer sobre la viruela y el sarampión. Races, sarampión y viruela. Y escribe 184 libros aproximadamente. Luego tenemos a Avicena, que escribió 450 libros y se dedica más a la oftalmología y a la ginecobstetricia. Y aquí escribe el libro del Canon de Medicina de Avicena. Aquí incluye los conocimientos que también tenía Galeno con lo que él había descubierto, ¿ya? No era tanto como Races, que rechazaba todo lo que Galeno decía, ¿ya? Abulcasis es el padre de la cirugía moderna. Acuérdense esto, en la Edad Media, padre de la cirugía moderna en la Edad Media, ¿ya? Y también él descubre la naturaleza hereditaria de la hemofilia, que es importante, lo he considerado importante, por eso lo he puesto, ¿ya? Abulcasis, Avicena y Races, de esos tres personajes en la medicina árabe. Ahora, tenemos la creación de la Escuela de Salerno. Y esta es una de las primeras escuelas que se abren de medicina. Se abrió en Italia en el siglo V, ¿ya? Aquí la medicina es laica y aquí nace la escolástica, que es una corriente entre la fe y la razón. Aquí no se contradecía tanto a la religión en la escolástica, pero se intentaba más o menos implementar que se investigue, o sea, la investigación, porque prácticamente la religión aquí ha puesto de que no podían hacer disecciones, de que no podía prácticamente hacer nada, ¿ya? Investigar ni nada, y cualquier contradicción era quemado. Entonces la escolástica trata de no más o menos combinar estos dos, ¿ya? Aquí tenemos tres etapas que tiene la escolástica, la alta, que se introduce el pensamiento aristotélico, la filosofía de Aristóteles y todo eso. Luego la baja, que bueno, tiene bastante influencia árabe, y la decadencia, donde entra el misticismo, ¿ya? Aquí en la Edad Media, pues nace bueno, la iatroquímica nace en la siguiente época, ¿ya? Y aquí tenemos las universidades. Aquí hay la Universidad de Oxford y diferentes, si ustedes leen el libro, están varias universidades, pero la que he rescatado fue la Universidad de París, que fue reconocida por Felipe II, ¿ya? Que esta fue una universidad oficial, ¿ya? Ahora nos vamos a la medicina en el Renacimiento. Aquí el Renacimiento es desde la caída de Constantinopla hasta del siglo XIV y siglo XV. Y bueno, esta edad del Renacimiento está marcada por bastantes sucesos históricos, ¿ya? La caída de Constantinopla, que es uno, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eh, en, bueno, si ustedes observan, aquí es donde más ha surgido el pensamiento crítico y el método científico, ¿ya? Esto de la Revolución Francesa también marca un hito entre las clases sociales, porque si recordamos en la Revolución Francesa, María Antonieta y todo eso, pues todo era en base a los reyes y los burgueses, ¿no? Que tenían el control de todo y los que eran de menor categoría social, los pobladores y todo eso, ¿no? Y todo esto marca, ¿ya? Que la iglesia tampoco tenga tanto poder en lo que, o sea, en las personas que contradecían lo que la iglesia decía, ¿ya? Y es algo importante que se recuerden en esta edad del Renacimiento, que es del siglo XVII,
XVII al siglo XVIII, ¿ya? Bueno, tiene bastantes épocas, el periodo del barroco, romanticismo y etcétera. Esta medicina del Renacimiento está marcada por el descubrimiento del microscopio. Y esto se deben acordar por microbiología también. Dorian, ¿quién ha descubierto el microscopio? Dorian. Ya. Bueno, vamos a verlo más adelante quién ha descubierto, pero es Leeuwenhoek, ¿no? Aquí destacan las universidades, ¿ya? Y ahí es donde se hace la vida intelectual, ¿ya? Surgen tres pensamientos, o sea, tres cuestionamientos que se hacen, que es el mecanismo, el vitalismo y el empirismo, ¿ya? Bajo esto se rige las investigaciones de esta edad, ¿ya? De la edad del Renacimiento. Ahora, aquí tenemos a Paracelso, que es el padre de la toxicología, ¿ya? Que nos ha dejado una frase que la dosis hace al veneno, ¿ya? Aquí él identifica el corpus inferior, que es la tierra y agua, el sideros, que es un cuerpo medio, que es el aire y el fuego, y el superior, que es no se ve, ¿ya? Luego aquí tenemos la anatomía pre-baseliana, que es antes de Andrés Vesalius, ¿no ve Andrés Vesalius? Que es hasta el final del siglo XV, hasta 1543. Y también aquí surge Leonardo da Vinci, que aunque ustedes no crean, él ha contribuido porque se le ha dado la autorización de que él participe en disecciones y pueda hacer disecciones, incluso hace gráficos de la gestación, ¿ya? Entonces Leonardo da Vinci en esta época fue importante. Desarrolla la anatomía iconográfica, plasma todo lo que observaba en gráficos y dibujos, ¿ya? Ahora tenemos a Andrea Vesalio, que es el representante mayor de todo esto, que nos da, y escribe su libro La Fábrica, ¿ya? Donde tiene 7 tomos, si no me equivoco, 7 tomos, donde se va explicando la anatomía, ¿ya? Y él enseñó en la Universidad de Pauda, ¿ya? Ahora tenemos la fisiología moderna con Miguel Servet. Ahora es importante que se acuerden de él, de Miguel Servet, porque él ha descubierto la circulación menor o pulmonar. Más adelante se descubre la circulación mayor. ¿Ya? Y él publica el libro La razón universal de los jarabes. Miguel Servet, jarabes y circulación menor o pulmonar. Y ahora, la cirugía durante este tiempo y anteriormente en la Edad Media no era dada por los médicos, ¿ya? Pero aquí como que empieza a tener mayor interés, ¿ya? La cirugía era como algo despectivo, o sea, si alguien se consideraba cirujano y que podía ser cirujano, si ustedes recuerdan, eran los barberos y todo eso, no eran los que estudiaban como tal medicina, ¿ya? Pero aquí surge la cirugía racional y el representante de esto es Ambrose Pare, que es padre de la cirugía moderna y la medicina legal. Ambrose Pare. Sí les pueden preguntar esto, ¿ya? Ojito. Aquí tenemos a la sífilis en el siglo XV bueno, el representante bueno, el que investiga sobre la sífilis, no el representante de la sífilis, el que investiga sobre la sífilis es Gaspare Tagliascosi, ¿ya? Y también es considerado el mejor cirujano plástico del Renacimiento, ¿ya? Esto necesito que se acuerde. De Paracelso, de Andrea Vesalius, de Miguel Servet, de Ambrose Pare, y de él no tanto, de Gaspar Eterega. No he visto que pregunte, ¿ya? ¿Qué pasa con la psiquiatría y la neurología? Aquí también sucede, y aquí, bueno, en la Edad Media se confundía las enfermedades mentales con, ¿qué creen? Con que esa persona esté endemoniada y todo eso. Entonces aquí como que se hace la diferencia, ¿ya? De que no. Aquí Paracelso describe también sobre las enfermedades que privan de la salud, que privan de la razón, y es publicado en 1567. Se diferencia entre la epilepsia y la posesión demoníaca, ¿ya? En la edad del Renacimiento. Y es el desarrollo de la neurología. Nace en el siglo XVI
en Italia y Francia por Niccolò Massa. Ahora, eso no creo que les pregunten de la psiquiatría y neurología. Pueden revisarlo, pero no lo veo tan necesario. Ahora, en la medicina del siglo XVII, que es en el barroco, nace la iatromecánica y la iatroquímica, ¿ya? Esto, esas dos ciencias intentan explicar a la medicina desde la química y la mecánica, desde los movimientos y lo que sucedía dentro de estos mismos, ¿ya? Eh, También nos habla de la fermentación, ¿ya? Ahora, esto que necesito que se acuerden es de Thomas Willis, que habla sobre los procesos metabólicos, ¿ya? Es el primero en hablar sobre los procesos metabólicos que suceden, ¿ya? William Harvey es el descubridor de la circulación mayor y si se dan cuenta, descubierto un siglo después, ¿ya? ¿Después de quién? De, ¿dónde está? Miguel Servet, ¿ya? Esto igual se pueden acordar porque igual creo que estaban en los prefas, ¿ya? William Harvey, induce el razonamiento cuantitativo y refuerza también la validez de la, bueno, refuerza lo que sí teníamos que diseccionar y todo eso, ¿ya? Luego tenemos a Anton van Leeuwenhoek, que es el descubridor del microscopio, ¿ya? Y no era médico de profesión, él era comerciante. Es el primero en observar a las bacterias, ¿ya? Las gram positivas, sí. Ya llegó hasta 300 diámetros de aumento con sus microscopios. Él hacía inventos y llegó hasta esa cantidad. Luego tenemos a Marcelo Malpighi. Si te suena a Malpighi, son de las pirámides de Malpighi en el riñón, ¿ya? Él tiene el título del padre de la histología. Acuérdense de esto, Malpighi e histología. Entra a sus exámenes, ¿ya? Él descubre las estructuras renales, las pirámides de Malpighi, y también describe los vasos capilares que de alguna manera entraban dentro de lo que William Harvey decía sobre la circulación mayor, ¿ya? Él descubre los capilares y cómo sucede el intercambio gaseoso, ¿ya? Thomas Wills, bueno, es pionero de la neuroanatomía y es padre de la neurología. ¿Pueden preguntarles? Sí, pueden preguntarles a Thomas Wills. Ahora, la cirugía está, aquí se hacen los primeros estudios quirúrgicos experimentales y es Giuseppe Zambeccari y él explica en su libro, no es. Ahora, Dominique Jean era cirujano de las guerras napoleónicas y él creó, bueno, sí, creó prácticamente el transporte de las ambulancias, porque si era cirujano en las guerras napoleónicas, ustedes imaginarán cómo habrá creado. Bueno, él observa y ve que no podían trasladar bien a sus heridos, entonces él considera la fabricación de camillas, ¿ya? Y por eso se le atribuye que ha creado el transporte de la ambulancia. Y aquí también nace la ortopedia con Nicolas Andri, que utiliza por primera vez el término de ortopedia, ¿ya? Vámonos al siglo XVIII, al periodo de las luces, ¿ya? Aquí se centra todo en el hombre, ¿ya? Y se basa en la razón y el empirismo. Se observan aquí los mayores logros de la medicina, es decir, que después de una época de oscurantismo, que es en el periodo medieval, en el periodo de las luces, se puede tener respuesta de varias cuestionantes que tenían, ¿ya? Aquí está el vitalismo y el animismo. No es importante. Anthony Lavoisier es el fundador de la química cuantitativa moderna, ¿ya? Ahora, Lázaro Spallanzani, que les han de escribir igual en micro, él demuestra que no existía la generación espontánea, ¿ya? Y que era la generación espontánea. El doctor Luna lo explica muy bonito, no sé si les ha dado la teórica. Él dice que, bueno, la generación espontánea nos dice que la vida puede generarse sin que existan bastantes factores, ¿ya? Con la carne y todo eso, de que sí podía generarse la vida. Pero Lázaro invalida esta teoría, ¿ya?
John Peter Frank, que se deben acordar por ese P1, es el padre de la salud pública, ¿ya? Él se encarga de hacer actividades que cuiden la salud de los demás. Edward Jenner es el bueno, el que crea así y descubre la vacuna efectiva contra la viruela. Y ese empieza con la inmunología. Esto es, acuérdense, Edward Jenner, inmunología, vacuna, ¿ya? Es igual, se acuerdan por micro. Ahora, en psiquiatría y ética, en este periodo, en el periodo de las luces, bueno, se pone el término de enfermedad mental, ¿ya? Lo que antes no sucedía. La enfermedad mental sí existe, porque antes lo veían como algo que la persona fingía o que no era cierto, o era algo místico, religioso. Pero aquí ya se denomina como enfermedad mental. El psiquiatra más destacado fue Pinel. No creo que les pregunten eso, pero está ahí, ¿ya? Esto es medicina en los siglos XIX y XX, el modernismo y las luces, ¿ya? Aquí, bueno, se desarrolla la ilustración, ya es la época de la ilustración. Aquí nacen bastantes descubrimientos y, bueno, el iluminismo es la tendencia que se tiene en Europa, ¿ya? Aquí se pone el pensamiento racional sobre todas las cosas, ¿ya? No se niega cualquier conocimiento que no proceda de un análisis racional. Y aquí nace también el método científico. También en el contexto social, las personas, bueno, aquí todos nacen iguales, eso es lo que se trataba de identificar, de que no había burgueses ni clases sociales, parte con la Revolución Francesa y todo esto, todo este cambio que ha habido entre la gobernación y todo eso, se implementan las leyes, porque además de esto es la gobernación de un estado y todo esto se desliga de la iglesia. Antes la que ponía las reglas y la que dictaminaba quién iba a morir y quién no era la iglesia, pero se deslinga tanto en el modernismo y las luces que se tienen que crear leyes, ¿ya? Y se cuestionan las monarquías absolutas. Todo era bajo el desarrollo del método científico y aquí la decisión entre el Estado y la Iglesia, que es importante. Cualquier conocimiento fuera de la racionalización y que se demuestre delante de todos era considerado inválido, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso en esta época. En la medicina, París era la fuente de la cuna de la ilustración, ¿ya? Y aquí es el mayor progreso de la medicina, es donde más el conocimiento médico progresa. Aquí tenemos a Rudolf Virchow. Aquí él descubre que estamos formados de otros seres vivos, que eran las células, ¿ya? Y lo denomina como una comunidad de células, una democracia celular, así lo denomina él, ¿ya? Democracia celular, Rudolf Virchow. Y además él fue el encargado de estudiar al tifus, ¿ya? Aquí también se hace la revolución industrial. Después de la revolución francesa viene la revolución industrial, donde pues nacen diferentes enfermedades, otro tipo de enfermedades que antes no había, ¿ya? Aquí la teoría microbiana y de la enfermedad. Aquí tenemos tres representantes, que es Robert Koch, que es el fundador de la microbiología, padre de la microbiología. Él recibe un premio Nobel en 1905. Descubre las bacterias como el anthrax, tuberculosis y cólera. Ahora, después de él tenemos a Louis Pasteur, que por su nombre es la pasteurización. Él descubre y invita a que todos pasteuricen su leche y todo eso. Él desarrolla la vacuna contra el anthrax y la rabia. Esto acuérdense, anthrax y rabia, Louis Pasteur, porque sí preguntan, ya, visto que sí preguntan. Robert Koch solo los descubrió. Y Alexander Fleming, él él quería descubrir una cura en contra de las bacterias, es decir, que mate a las bacterias, pero sin que dañe al paciente. De él conocen su historia seguramente, de forma accidental en cultivos de estafilococos, descubre el hongo que es la penicilina notatum, ¿ya? Que actualmente se sigue usando, que es la penicilina, ¿ya? Esto en la época del modernismo y las luces. Luego tenemos revolución en los procesos quirúrgicos, la asepsia y antisepsia.
¿ya? Aquí tenemos dos representantes. Aquí es lista. Ignaz Semmelweis, él observa, ¿no? Que en los partos atendidos por médicos existía gran mortalidad, ¿ya? Y lo que despierta su interés en averiguar por qué mueren tanto ya las mujeres embarazadas. Y él observó que pues los médicos no se lavaban las manos después de ir a tocar cadáveres, diseccionarlos, y él creó tablas de estadísticas también, ¿ya? Entonces, con toda su investigación, él concluye de que todos los médicos deberían lavarse las manos antes de ofrecer servicios de salud, ¿ya? Lo que desencadena una guerra total, porque había médicos que no querían aceptar esto y pues Ina Wills muere de una manera, o sea, muere pobre sin ejercer su profesión, ¿ya? Pero después se dan cuenta de que sí tenía razón y todos empiezan a lavar la mano, ¿ya? Ahora, Joseph Lister es el padre de la antisepsia, ¿ya? Esto en las cirugías, ¿ya? Él experimenta con ácido carbónico y fénico en 1877, ¿ya? Y en 1877 se hace la primera operación en condiciones antisépticas. Joseph Lister, antisepsia. Inaximewicz, el lavado de manos. Acuérdense de eso, lavado de manos. Ahora, en la endocrinología y la medicina experimental tenemos también representantes, ¿ya? Teníamos a Claudio Bernat, que él hacía experimento en perros, descubre la función litogénica del hígado, ¿ya? En el siglo XIX. Luego tenemos a Horace Wills y William Morton, que son padres de la anestesiología, desarrollan la anestesiología. Horace Wills es el quien utilizó la anestesia en la odontología, utilizó el óxido nítrico, ¿ya? Esto les pueden preguntar. Horace Wills, óxido nítrico, y William Morton, el éter, por si acaso. Puede ingresar, aunque es algo muy rebuscado, pero puede ingresar. Luego tenemos la medicina precolombina. Ya, en la medicina precolombina y colonial. Si se da, cuando hemos dicho que se ha descubierto América en la Edad Media, ¿no ve? Si les dije en la Edad Media. Eh, Ahora, en esa edad, en esa época, Europa se encontraba en el oscurantismo, ya era la época del oscurantismo, y la Inquisición cuestionaba el poder, mataba a todos los que quería, ¿ya? Si tú decías que no creías en lo que ellos consideraban correcto, pues ya. Em, entonces se dan cuenta que el choque entre que llegue los europeos aquí donde la religión tenía bastante control, donde no había no consideraban otros pensamientos, o sea, ellos tenían toda la razón absoluta y lo demás era erróneo. Ellos manejaban la verdad absoluta. Imagínense que lleguen a América, donde teníamos un desarrollo diferente sobre la enfermedad. Obviamente no habíamos desarrollado de manera científica, no había método científico en América, ¿ya? Pero el choque es de que ellos tengan una diferente creencia de el tratamiento de las enfermedades y todo esto, con lo que la iglesia decía, pues fue muy devastador para toda la población, ¿ya? Em, la medicina precolombina no estaba bien definida, ¿ya? Era como les había explicado en la medicina primitiva, todo era mediante, sí había estudio, pero no era con ni experimentos ni nada. Era un estudio de que si a una persona le servía, a la otra también, ¿ya? Y no se definía bien de dónde provenía el dolor, que no era de un accidente o algún corte, herida. Entonces se relacionaba con algo místico, espiritual, ¿ya? Ellos también tenían múltiples deidades, todas las culturas de América, si se acuerdan, sí tenían múltiples deidades y múltiples dioses, ¿ya? Ahora aquí en la cultura aymara tenemos a los amautas, esto acuérdense que eran los sabios mayores, los cayaguayas eran los que sanaban al cuerpo,
y los sacerdotes eran los intermediarios de entre las deidades, ¿ya? Ay, esto está mal escrito, pero Kaya es medicamento y Guaya es el manual. Kaya, medicamento y Guaya, manual, ¿ya? Lo voy a corregir. Estos Cayaguayas también no solamente eran considerados médicos, eran filósofos, adivinos, astrónomos, y ellos podían ejercer por vocación o por la herencia, ¿ya? Ahora, esto también acuérdense de Sirac, Colliris, Malliris, Cayaguayas y sacerdotes, porque les pueden preguntar. A mí me han preguntado. Sirac era el cirujano, acuérdense de ese y cirujano. SC cirujano. Ya Colliris eran los que manejaban plantas medicinales. Los Malliris actuaban con fricciones. Malliris. Masajes, Malliris, fricciones. ¿Ya? Y los Cayaguayas eran los médicos. ¿Ya? Acuérdense, Sirac, cirujano. Sirac, cirujano. S con S. S con C, mejor dicho. Colliris, plantas medicinales. Malliris, masajes o fricciones. ¿Ya? Acuérdense así. Ahora, durante la colonia, con todo esto de que ha entrado, bueno, ya les he explicado que estaba pasando en Europa. Ha venido la ilustración y todo eso. Y aquí es donde nacen charlatanes, ¿ya? Que decían que los van a curar y todo eso. Aparte de esto, no sé si aquí está lo de la mita. Con la conquista colonial nace la mita, que la mita era prácticamente explotar, ¿ya? A los indígenas en las minas, en trabajos forzados, porque antes la economía de los pueblos precolombinos estaba basada en el Aini, ya más que todo en la cultura aymara, el Aini, en el intercambio, ¿ya? Pero aquí durante la colonia, pues todo esto se rompe y nace la mita y diferentes formas de explotación hacia los indígenas, ¿ya? Ahora, la medicina durante la colonia nace resulta una suma de charlatismo y pomposidad. Y aquí también se traslada todo lo que en Europa se estaba haciendo, aquí también se traslada, ¿ya? Pero también estaba basada en superstición y no científico. Hay una mezcla entre los dos, ¿ya? Entre la creencia de los nativos y la creencia de los colonizadores. Aquí está la mitad, ¿ya? Ahora aquí, durante la colonia, pues ha surgido todas las enfermedades que había en Europa. La tuberculosis, viruela, paludismo, influenza, sífilis, tifus y peste bubónica. Todas estas enfermedades también se han trasladado. Entonces, prácticamente han reducido la población nativa a casi nada, ¿ya? Ahora, esto es importante, está chiquito, lo voy a hacer más grande, es el protomericanto de Lima. ¿Qué era el protomedicato de Lima? Ya, como los reyes españoles no podían venir aquí y era imposible que vengan aquí, obviamente iban a venir personas que estaban exiliadas prácticamente de Europa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que considera el rey en Europa, en España más que todo? Es construir los protomericatos, que eran los que se encargaban de garantizar el correcto ejercicio de la medicina. Ya ellos clasifican a los médicos según su estudio, ¿ya? Tratan de que pues no ejerza cualquier persona la medicina, ¿ya? Además de que ya habían venido a vivir españoles puros acá, entonces con esto tenían que como cuidar a su población, ¿ya? Porque antes de esto venían charlatanes y todo eso y no realizaban la práctica médica correcta. Pero el protomedicato de Lima es el encargado de garantizar el ejercicio de la medicina, ¿ya? Y en Perú también tenemos otro protomedicato que es el del doctor Hernando Sepúlveda, ¿ya? Aquí a los cirujanos romanticistas no se les exigía estudio. Esto también puede entrar, por eso lo he notado, ¿ya? Los cirujanos romanticistas. Ahora nos vamos a los temas de la salud pública en Bolivia. Eso no he podido completarlo. Pero, a ver, les voy a decir qué es lo más importante de esto. Que siempre ingresa a los exámenes. Hasta ahí todo comprendido, ¿no, chicos? Espero que sí. Ya. Nos vamos a ir aquí un ratito. A ver, aquí
Aquí lo vamos a escribir. Ya. En el nacimiento de la salud pública en Bolivia, estas son las preguntas que más ingresan. Lo que siempre he visto que preguntan es sobre Daniel Núñez del Prado, que ha combatido la fiebre amarilla en Lima y otras epidemias, ¿ya? Elías Agárnaga es el soldado vestido de blanco. Elías Agárnaga. Ya, esto es importante. Luego, Daniel Núñez del Prado. Ay. Núñez del Prado. Ya, luego, Antonio Bacadías. Él describe la leishmania, ¿ya? Antonio Bacadías. ¿Ya? Él describe la leishmaniasis cutánea. ¿Ya? Después, ¿qué más? Lo demás, no he visto que pregunten mucho. Lo del soldado blanco de Elías Agárnaga, sí. Después, los callaguayas, la medicina tradicional. No he visto que pregunten más sobre este tema. Es muy largo ese tema. Ya. Luego nos vamos a los principios de bioética. ¿Cuáles son los principios de bioética? Esto ya deben saber ustedes. A ver, Nelvi, ¿cuáles son los principios de la bioética? Nelvi. Chicos, atentos. Evanía, ¿cuáles son los principios de la bioética? Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Eso sí les pueden preguntar, ¿ya? Los principios de la bioética son 4: la beneficencia, la maleficencia, autonomía y justicia. Ya la beneficencia nos habla de que siempre se le tiene que hacer el bien, ¿ya? Otra cosa que tienen que diferenciar aquí es la ética y la moral. La ética son los conceptos, ¿ya? Y la moral es la práctica. Así para hacerlo simple. Es la práctica. La ética son conceptos que deberíamos seguir, ¿ya? Es algo teórico más que todo, o sea, es no tangible. La moral sí se puede observar en la sociedad. Por ejemplo, la ética siempre va a ser lo mismo en diferentes lugares, ya siempre va a existir la ética, pero la moral va a ser diferente según a la sociedad que observemos, ¿ya? Puede ser visto lo moral como la práctica de la ética, ¿ya? En la bioética tenemos 4 principios: la beneficencia, que nos dice que siempre se le tiene que dar, bueno, siempre se tiene que hacer, se tiene que actuar bajo el beneficio del paciente, ¿ya? Ahora, la no maleficencia es de que no debes hacerle daño, ¿ya? La justicia, no, la autonomía nos dice que siempre el paciente va a poder escoger y va a poder poner su punto de vista, ¿ya? No puede ser atendido de forma pasiva y se debe poner al paciente en las tomas de decisiones, ¿ya? Tú no puedes agarrar y decirle, le vamos a operar hoy día porque sí, es la única opción. Y el paciente siempre tiene que tener el conocimiento y poder decidir. Y la justicia, dar a quien, dar lo que se le merece, o sea, dar lo que se merece cada uno, ya es la justicia. Esos son los 4 principios y sí puede ingresar a su examen, ¿ya? Ahora sí, nos vamos al siguiente tema. ¿Hasta ahí todo comprendido? Espero que sí.
Vámonos a estadística descriptiva. Vamos a hacer un repaso rápido y luego vamos a hacer el examen de esto. Bueno, la estadística, y esto creo que les ha preguntado en su examen, es la que nos permite reunir y analizar datos, presentarlos e inferir en las consecuencias a partir de los elementos estudiados. Esto según la definición del doctor Quintana. Esto creo que sí ha entrado a su examen, lo del concepto de estadística. Y lo que nos dice el doctor Gómez Sánchez es que es el conjunto de conocimientos y o metodologías que nos orientan a los procesos de trabajo con datos numéricos. Ya, esto lo pueden leer ustedes, creo que ya les he pasado estas diapositivas. El universo, sí les puede preguntar que el universo es el conjunto total de elementos de unidades de análisis, de observación, que tienen características en común. Características en común. Y la muestra es parte del universo, ya es lo más representativo. Los elementos van a ser los individuos o la unidad de estudio, ya que va a estar dentro de nuestra muestra. Y el censo es la única forma de obtención de la forma de obtención de información de todo el universo. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos conceptos sobre variable, dato. La variable es la característica o atributo. Esto yo siento que sí va a entrar a su examen. La variable es la característica, atributo, cualidad de la unidad de estudio, que es continua y está sujeta a juicio de valor. Característica, cualidad o atributo, variable. Después lo otro no creo que entre. Tenemos aquí tipos de variables, independiente, interveniente y dependiente. Esto han debido ver en sus trabajos de investigación en metodología. La variable independiente es la que se manipula, ¿no? Es la que no, no está sujeta a otra, ¿ya? Y puede afectar a otra variable. Ahora, la dependiente es la que sí puede verse afectada por esta variable independiente, ¿ya? Y la interviniente es una causa. ¿Qué más? Aquí tenemos algunos ejemplos. Los niveles de medición de las variables son a nivel nominal, ordinal, intervalo o razón. El nominal solo va a ser clasificar, no va a ser darles un orden ni nada. Aquí tenemos ejemplos. El ordinal sí va a ser en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo eso en ordinal. En el intervalo tenemos diferencia entre los valores, aquí entra la talla y temperatura, y la razón es el 0 es significativo y hay bueno, el 0 es significativo en la razón, el intervalo no. No nos indica ausencia, en la razón sí nos indica ausencia, ¿ya? Ahora sí, el redondeo. El doctor sí me dijo que podían ingresar ejercicios en su examen, ¿ya? Así que para el día jueves lleven formularios y calculadora. Ahora, el redondeo, tenemos 3 tipos de redondeo y también puede entrar los conceptos o bien que ustedes hagan el redondeo. Tenemos el redondeo por defecto, por exceso y por aproximación. En el defecto se queda tal y como está, ¿ya? No importa la magnitud. En el de exceso siempre le aumentamos una cifra, ¿ya? Siempre, si nos piden redondar a 7,1416, vamos a redondearlo a 8 por exceso, ¿ya? El redondeo por aproximación, esto, ¿se acuerdan? Era el 5, el más importante aquí. Los que son menores a 5, los redondeamos por defecto. Mayores a 5, por exceso. Y si vemos un número 5 al lado del número al que quiero redondear, si el número es par, es decir, 2, 4, 6, todos ellos, se queda igual. Pero si el número es impar, aumentamos uno más. Ya, acuérdense de esto, porque les ha preguntado en su examen. Ya les ha pedido que ustedes redondeen si estaba redondeando por efecto o por exceso. Y aquí han tenido problemas con el número 5. ¿Ya? Observen si el número es par o impar. Ojo, ¿ya? El muestreo puede ser por azar simple, sistemático, estratificado. Esto lo hemos avanzado recientemente. Aquí se sortea y todo eso está también. Ahora tenemos la media en datos agrupados y la media en datos no agrupados. La media se va a representar así, ¿ya? Y aquí va a ser la sumatoria
de los datos por la frecuencia sobre n, que es el número total de datos. Esto en datos agrupados, ustedes lo deben tener en su formulario. Aquí tenemos la elaboración de una frecuencia con límite superior, una tabla de frecuencia con límite superior y límite inferior. ¿Se acuerdan cómo sacar el rango, no ven? No se acuerda. Eso también está en su fórmula. Aquí tenemos el promedio simple y ponderado. Aquí nos sirve para obtener promedios. Si ya tenemos el promedio de nuestras muestras, gracias a este promedio simple o ponderado podemos obtener de todas estas muestras, ¿ya? Aquí nos indica cómo obtenerlo. Se obtiene multiplicando cada promedio por su frecuencia, este es el promedio, por la frecuencia y se las divide en las frecuencias de cada uno, ¿ya? En el promedio ponderado, bueno, en el promedio simple se suma y se divide, eso es lo único que tienen que hacer en el promedio. Pero en el promedio ponderado, multiplicamos cada promedio por la frecuencia y la dividimos entre cada frecuencia, ¿ya? Ahora esta es la medida de datos agrupados. En su examen no entran datos agrupados, así que lo pueden pasar. El doctor no creo que les ponga algo tan difícil. La moda en datos agrupados, esta es la fórmula. Tampoco he ingresado, pero la moda, ¿qué es la moda? Es el dato que más se repite, ¿ya? Esa es la fórmula de la moda en datos agrupados. El límite inferior más el número total de datos, bueno, más número total de datos menos 1 sobre número total de datos menos 1 más número total de datos más 1 por A, que era A, era el rango, sí, ya. Luego, ¿qué tenemos acá? Esta es la elaboración de una tabla de frecuencias. No creo que les pida elaborar, pero eso lo podemos hacer el día jueves, elaborar una tabla de frecuencias. Esto sí puede ingresar a su examen, los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuantiles o cuartiles cuantiles dividen de forma creciente, ¿ya? En 1, 2, 3, 4, 5. Los percentiles en 100 partes iguales, los cuartiles en 4 partes iguales, ¿ya? Y eso también nos ayuda para la elaboración de nuestra caja de bigotes, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos el percentil? Esa es la fórmula. No creo que esté ejercicio sobre esto, pero sí qué significa cada uno. Deciles, percentiles y cuartiles. Deciles entre 10, percentiles entre 100, cuartiles entre 4. ¿Ya? Acuérdense, cuartiles, 4, deciles, 10, percentiles. Y aquí tenemos a los cuartiles. Dividen en 4 partes iguales. Ya, y están ordenados. Aquí podemos obtener cómo podemos obtener cada cuartil. Estas las fórmulas. Ahora, esto creo que sí entra a dos exámenes, si mal no recuerdo. El cuartil 2 es igual al percentil 50 y a la media. ¿Ya? Acuérdense de eso. Cuartil 2, media, percentil. ¿Ya? Y después, ¿qué más de esto? Creo que nada más de estadística descriptiva. ¿O tienen alguna duda? Porque esto es más ejercicios en estadística descriptiva. Lo de las variables, acuérdense que es una característica, el universo, la muestra, tipos de variables, cuantitativa, cualitativa, continua, discreta. Supongo que eso ya está bien. Los conceptos están con ustedes bien diferenciados. Ahora sí nos vamos a lo más feo. Estadística inferencial. La campana de Gauss, ¿ya? Las características de esta campana es la media, la mediana y la moda coinciden y son idénticas. Aquí está, media, mediana y moda. Esta campana de Gauss nos ayuda a ver, ¿no?, dónde está, cómo está nuestra muestra, ¿ya? Cómo está nuestra población. Es simétrica en forma de campana, unimodal, tiene una sola moda, y la media aritmética representa la máxima distribución y siempre es positiva, ¿ya? Aquí tenemos al 68, al 95 y al 99,7% en la campana de Gauss. Ahora, la estimación estadística nos va a permitir establecer conclusiones a partir de nuestros resultados muestrales, es decir, que de nuestra muestra vamos a asumir que esto sucede en nuestro universo con la estimación estadística. ¿Pueden ingresar esta pregunta a su examen? Sí, pueden ingresar.
¿ya? Y aquí nos habla sobre cómo encontrar la estimación estadística. Encontramos la media, calculamos la desviación estándar, que ustedes tienen su formulario de desviación estándar. Aquí hallamos los valores, que son la variable, la media y la desviación estándar. Buscamos en la tabla el número entero y el decimal en la primera columna. ¿Se acuerdan en esta tablita? Acá y acá. Acuérdense de llevar sus tablas. Espero que el doctor no les ponga estas preguntas porque no ha llevado eso en su examen teórico, pero puede pasar, ¿ya? Por si acaso lleven sus tablitas. Buscar el segundo decimal en la primera fila, aquí el segundo decimal con la estimación estadística y encontrar la intersección. Aquí está. Tenemos que encontrar, si nos ha salido 1,51, pues aquí buscamos la intersección 51 acá. Y esta es la estimación estadística que encontramos, ¿ya? La media del universo es la que se espera de que suceda de nuestra muestra, nuestro universo. La media muestral es la que se calcula, ¿ya? Luego, ¿qué más? El error estándar. Esta es nuestra fórmula del error estándar. Tenemos el desvío estándar sobre el número total de datos, la raíz cuadrada del número total de datos, ¿ya? Luego, ¿qué más? Intervalo de confianza, que nos va a indicar, ¿no? En qué parte del intervalo de confianza está. Y esta es la forma de calcular el intervalo de confianza, que esta es la media, el promedio, más o menos tenemos que calcular de acá y de acá, ¿se acuerdan, no ve? El positivo y el negativo, más o menos 1,96 por el error estándar, que es este, ¿ya? Ahora, nivel de significación, este igual ha entrado en su examen, si no me equivoco, es la probabilidad de que el valor se encuentre fuera del intervalo de confianza, p-valor, ¿ya? Y esto está dando según la hipótesis, ¿ya? De 0 a 1. P mayor a 0,5 no se rechaza la hipótesis. No, acuérdense de esto, por favor. Ya puede ingresar a su examen. P mayor de 0,05 no se rechaza la hipótesis nula. P menor de 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Si es menor, se rechaza. A ver, las chicas, si un chico es más alto, lo acepta, ¿ya? Si es mayor. Si es mayor a 0,05, lo acepta, ¿ya? Si un chico es más bajito, lo rechaza, ¿ya? Igual en los chicos, ¿ya? Acuérdense, aunque sea con esas asociaciones, ¿ya? P mayor a 0,50 no se rechaza la hipótesis nula. P menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos el intervalo de confianza. Estos son ejercicios. El jueves lo podemos hacer. La tipificación Z. ¿Qué es la tipificación Z? ¿Ya? Nos va a transformar una variable en su equivalente en una distribución normal, que es de 0 a 1 en esta distribución. Pero aquí no hay más números, ¿no ve? Entonces la tipificación Z nos va a ayudar a encontrar el valor de esa variable, de esa cantidad de números en esta distribución, ¿ya? Y esta es la fórmula, ¿ya? Es la variable menos el promedio sobre el error estándar. Y aquí estamos con los ejemplos de tipificación Z. Ahora la T de students. Acuérdense de los conceptos. Eso es lo más importante porque no creo que esto no importa. No creo que ingrese ejercicios. Espero que no, ¿ya? Nos ayuda a comparar promedios de dos grupos, ¿ya? Y existen tres tipos de students. Para una muestra, cuando conocemos la media de población, para muestras independientes, cuando queremos comparar las medias entre dos grupos y si existen una diferencia significativa, y para muestras relacionadas de grupos dependientes, las diferencias entre estas dos muestras. Generalmente usamos estas dos, la de muestra y la de muestras independientes, ¿ya? Esto comparamos con la población y esto comparamos entre los dos grupos que hemos encontrado en la TD Students. Aquí la muestra infinita o infinita. Listo. Ahora sí nos vamos a resolver sus exámenes. Aquí está. Ya. ¿Pueden ver bien? ¿Sí se lee? Sí. ¿O no se lee? Ya, ustedes me van a ayudar a resolver. Espero que se acuerden y que hayan estudiado.
¿Qué nos dice? Un ratito. Ya. Nos dice la pregunta, confiere el uso de estadística especialmente en investigación en área de salud, ya que se encarga de otras, entre otras, de analizar y validar el objetivo. En el área de salud, esto es ya. Confiere el uso de estadística, especialmente investigación en el área de salud, ya que se encarga de, no está bien transcrito, a ver, se los voy a leer bien. Orienta el uso de la estadística, especialmente en la investigación en el área de salud, ya que se encarga, entre otras, de analizar y estudiar datos de una población a partir de una muestra extraída de la misma. Ya, ¿cuál es la respuesta? Si nos orienta a la investigación y se encarga de analizar y estudiar los datos. Si se encarga de analizar, siempre va a ser estadística inferencial. La otra no se va a encargar de analizar, por si acaso. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta, estadística inferencial. Luego nos dice, es la región donde esperamos que esté el valor del parámetro. El valor del parámetro. Valor del parámetro, ya. Aquí, donde queremos que siempre caiga nuestro valor es en el intervalo de confianza. ¿Ya? Esta es la 2, ¿no ves? Sí, en el intervalo de confianza. Siempre esperamos que aquí caiga nuestro valor que hemos encontrado, ¿ya? No nos conviene que se salga acá. Y esto es el intervalo de confianza. Nuestra campana de Gauss está, que hemos dicho que el intervalo de confianza, aquí está. El intervalo de confianza. Donde queremos encontrar nuestros resultados muestrales. Acá es nuestro intervalo de confianza. Todo esto es nuestro intervalo de confianza. Donde siempre queremos encontrar nuestros resultados muestrales, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué nos dice la pregunta? Es una cantidad que se fija de antemano incluso antes de extraer la muestra. Típicamente se elige un número pequeño. ¿Cuál va a ser la cantidad que se va a escoger antes de extraer nuestra muestra? Dice. Nivel de significancia. Sí, el nivel de significancia. Un número pequeño, ya, es la cantidad que se fija de antemano antes de extraer nuestra muestra, que era el nivel de significancia. Aquí está el nivel de significancia. El nivel de significación es la probabilidad de que el valor se encuentre fuera y no. Siempre antes de realizar su investigación tienen que encontrar este nivel de significancia. Y eso también está en el libro del doctor de la Quintana, ¿ya? Porque nos va a marcar la probabilidad ya de que suceda o no suceda en nuestra hipótesis, el nivel de significancia. Y eso es la respuesta correcta. Acá. Luego, nos vamos a la pregunta 4, que dice, estadístico que se utiliza para determinar si hay una relación significativa entre las medidas de dos grupos en muestras pequeñas menores a 30. Sí, la T de Student, ¿para qué muestras será? Para muestras menores a 30. La prueba Z es para muestras mayores a 30. Entonces la respuesta aquí es esta, T de Student. ¿Ya? ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Ya. Estamos en la pregunta 4, ¿no ve? Nos vamos a la pregunta 5, ¿qué nos dice? Estadístico que contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas para ajustar su asociación entre dos variables. Este está fácil. Les acabo de decir. ¿Cuál era? Cristal. Aunque aquí nos dice, ya.
Estadístico que contrasta las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas para ajustar su asociación entre dos variables. No, aquí está, no dice ajustar, dice estadístico que contrasta frecuencias observadas con frecuencias esperadas para probar si existen asociación entre dos variables. Puede ser t de students, pero también puede ser chi cuadrado. ¿Ya? Aquí la respuesta está como chi cuadrado, pero puede ser también t de students. Contrasta las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Es chi cuadrado, porque aquí no nos dice esperadas, perdón, me estoy confundiendo. ¿Qué nos dice la T de students? Los tres tipos, los muestras independientes, dependientes, ¿no ve? Chi cuadrado, si se acuerdan, en estadística inferencial, nos ayudaba, había fórmulas, ¿no ve? Que nos ponían una tabla de contingencia. Ahí se los anotaré. Acá. En chi cuadrado había tablas de contingencia, o no se acuerdan, ¿no ven? Por chi cuadrado. Es correcta la respuesta. Ya, chi cuadrado había tablas de contingencia. Y con estas tablas de contingencia sacábamos frecuencias esperadas y frecuencias observadas. Frecuencias esperadas y frecuencias observadas. Observadas. Entonces, la chi cuadrado es la única que nos ayuda a encontrar observadas y esperadas, ¿ya? Esto es con los grados de libertad y todo eso, si se acuerdan. Entonces, lean bien la pregunta, yo no he leído bien. Frecuencias esperadas y observadas. Eso está fácil. Luego nos vamos a la 6. Estadístico que nos indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente representada por la letra R. Y también coincide, bueno, eso está fácil. Estadístico que nos indica si los puntos tienden a disponerse alineadamente. ¿Se acuerdan de la R? En la R de Pearson. ¿O no se acuerdan? Yasmín, ¿te acuerdas de la R de Pearson? Yasmín. Ya, aquí es correlación de Pearson. La R de Pearson nos ayuda, hay una fórmula, si se acuerdan, en la fórmula nos va a marcar puntos, y nos ayudan a ver si están alineados o no, ¿ya? Y está representado con una R de Pearson o correlación de Pearson. Eso no es necesario pensarlo mucho. Ahora la 7, ¿qué nos dice la 7? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna cuando, y eso les acabo de mostrar aquí está, P es igual a, ¿cuánto hemos dicho? 0,05, ¿no ve? Aquí está. Mayor, P menor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, y P menor a 0,5 se rechaza la hipótesis nula. ¿Y ahora qué nos dice aquí? Nos dice, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se rechaza la hipótesis nula aquí, cuando P es menor que 0,05. ¿Y aquí qué opciones nos da? ¿Cuál es este? Cuando el valor de P es menor o mayor. ¿Cuál les he dicho? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Entonces va a ser menor. A ver, verificaremos. Sí, P es menor a 0,05 a nivel de significancia. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Sirven para... no está bien transcrito. Ya. ¿Qué dice la pregunta? Aquí la 8 es esta. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. ¿Aquí qué nos dice? Se rechaza la hipótesis, se acepta la hipótesis alterna. La 8 nos dice se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Entonces es lo contrario, pues cuando P es mayor a nivel de significancia. Y eso también está en las diapositivas. Esto es.
Ese es el nivel de significancia. ¿Se acuerdan que ustedes podían poner el nivel de significancia, ¿no ve? Bajo el margen de error, 0,05 era igual al 95, ay, perdón, al 95 de error, ¿no ve? Ahora sí, nos vamos acá otra vez. Y luego, ¿qué nos dice la otra? La 7 ya. Ya, se sirven, vamos hasta a la 8. La afirmación que dice, sirven para refutar o negar algo que se afirma de la hipótesis de investigación. Refutar o negar algo. Sirve la afirmación que sirven para refutar o negar algo que afirma la hipótesis de investigación. La hipótesis nula. Porque, ¿qué queremos lograr con nuestra hipótesis alterna? ¿Qué es nuestra hipótesis de investigación? Aquí está jugando el doctor con las palabras, ¿ya? La hipótesis de investigación es nuestra hipótesis alterna, es lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, ¿quién va a negar esta hipótesis? La hipótesis nula, ¿ya? ¿Comprendido? No está tan complicado. Cristal es la única atenta, creo. Alison. Alison Fernanda. Ya. Aquí solo es un juego de palabras. La hipótesis de investigación es la hipótesis alterna y que la que nos ayuda a negar es la hipótesis nula. Ahora la 9. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna cuando, aquí está, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna cuando P es menor al nivel de significancia. Y eso está aquí. P es menor que A. Es la misma pregunta, les ha repetido la misma pregunta. Esta es la 10. Sí. Ya, vámonos al siguiente. A ver, dice, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna cuando P es mayor al nivel de significancia. Aquí había un error. Entonces, sí, está correcto esta. Esta es la respuesta correcta. Ya. La 10 que nos dice, la estadística inferencial propone el uso de dos medidas básicas que cuantifican la asociación de dos variables. A ver, la estadística inferencial que propone el uso de dos medidas básicas que cuantifiquen la asociación de dos variables, chi cuadrado y regresión lineal. Es la única que encuentro. 11. Sí, chi cuadrado y regresión lineal. Esa es la respuesta. Estadística inferencial que propone el uso de dos. Asociación chi cuadrado. ¿Ya? Siempre chi cuadrado. Lo de regresión lineal, tal vez no se acuerden bien, pero igual. Cuantifica la asociación, ¿ya? Pero chi cuadrado siempre. La 11 que nos dice, nos permite calcular dos valores estimados respecto a la media de una serie de valores. Dos valores estimados respecto a la media de una serie de valores. Eso está fácil. Nos permite calcular dos valores estimados. ¿Cuál hemos dicho? A ver si los voy a poner aquí. La 12. Dos valores estimados, ¿qué nos dice la pregunta? Nos permite calcular dos valores estimados respecto a una media de una serie de valores. Dos valores estimados respecto a la media de una serie de valores. La 12. Nos permite calcular dos valores simétricos respecto a la media de una serie de valores. Ya. Dos valores simétricos. Aquí está mal transcrito, no es estimados. Estimados, pensé que era estimados. Ya, aquí cambia completamente la pregunta. Si nos dice simétricos,
nos permite calcular dos valores simétricos respecto a la media de una serie de valores. Dos valores simétricos, aquí están. Aquí están los valores simétricos. ¿Dónde es simétrico siempre? Aquí, la campana de Gauss. ¿Y qué está acá? Este es el intervalo de confianza y aquí hay, bueno, es la región de rechazo y todo esto. Y aquí están, ¿qué hemos dicho que están aquí? Saraí, ¿qué hemos dicho que están aquí al medio? Aquí está el promedio, la media, la mediana y la moda, ¿no ve? Entonces nos dice aquí la pregunta. Nos permite calcular dos valores simétricos respecto a la media de una serie de valores. El intervalo de confianza. Esa es la... ¿Dónde está el intervalo de confianza? El intervalo de confianza. Aquí no está la respuesta, pero es el intervalo de confianza. La respuesta. No está bien transcrito, perdón. Ya. Nos permite calcular dos valores simétricos. Simétricos, campana de Gauss. Acuérdense, campana de Gauss. Simétricos, campana de Gauss. Siempre. ¿Ya? ¿Qué nos dice la otra pregunta? Si se desea comprar la efectividad de un tratamiento de la misma enfermedad entre dos grupos, se recomienda utilizar la prueba de la 13. La efectividad de tratamiento de una misma enfermedad entre dos grupos. La efectividad de un tratamiento entre dos grupos. Primero identifiquen qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es? Nicole. Efectividad de un tratamiento. Si es efectivo o no, sí o no. Esas van a ser nuestras dos, ¿no ve? Entonces va a ser una variable cualitativa o cuantitativa. Va a ser una variable cualitativa, ¿ya? Porque nos está hablando de sí o no. Entra en el rango de cualitativas. Entonces, ¿cuál es la única que nos ayuda a averiguar sobre cuál es, bueno, a comparar variables cualitativas? Es la prueba de chi cuadrado. Es la única prueba que es para variables cualitativas. ¿Ya? La 13. Sí, es correcta la respuesta. Luego nos vamos a la 21. Aquí arriba creo que está la otra. Aquí está, la 14. Denme un ratito. ¿Para qué sirve la TED Students? Determina si hay ¿Quién me está hablando? Creo que es Fernanda. Ya. Determina si hay una diferencia significativa entre las medidas de dos grupos. Se utiliza si deseamos comparar las medidas. Ay, todo es verdadero. Ya. Hay una diferencia entre dos medidas, es lo que les he dicho. Para comparar dos medidas también se utiliza para la comparación de dos medidas de población independientes normales. Y tenemos si tienen comportamiento en la distribución normal. ¿Todo es verdadero o no? A ver, vamos a revisar el patrón. Sí, todo es verdadero. La 15. ¿Qué son los grados de libertad? Son números elegidos, son grados militares y policiales. Los grados de libertad, ¿qué son? Ya, son grados Celsius, Fahrenheit. Bueno, la única respuesta coherente aquí era, son los grados, son los números de valores elegidos libremente. Sí, sí se pueden escoger los grados de libertad libremente. Se calculan los grados de libertad en chi cuadrado, si se acuerdan, se calculan los grados de libertad, ¿ya? ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué dice? Es una medida de dispersión. Sí, es una medida de dispersión. Mide el grado de aproximación de los datos en torno al valor de la media. También, porque la desviación estándar nos va a indicar qué tan dispersos están los datos y además
si nos indican qué tan dispersos están, ¿no? Obviamente nos va a indicar qué datos están más cerca de la media, ¿no ve? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuánto menor es la desviación estándar? Más estrechamente se agrupan, obviamente. Si más se desvían, más lejos están de la media, mediana y moda, ¿ya? Entonces también todo es verdad acá. Y fórmula propia, todo es verdad. Esto no está complicado. Sus exámenes son sencillos, chicos, aprovechen. Ya. ¿Qué es la distribución? Algunas preguntas sí son de pensar, pero algunas son sencillitas. Resuélvanlo, ¿ya? Las que son sencillas, más antes que las que necesitan pensar. No se apresuren. ¿Qué es la distribución del Student? Es una distribución de probabilidad. Surge del problema de estimar una media de una población normalmente distribuida. Se usa cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Sí, es una muestra pequeña. Determina las diferencias entre dos medias muestrales y construir un intervalo de confianza. La diferencia entre las medias muestrales. La 17. Todo es verdad. Es una distribución de probabilidad. Sí, surge del problema de distribuida también. Se usa el tamaño, eso sí es correcto. Esto de diferencias entre dos muestras, sí, también. Pero la de construir un intervalo y diferencia también, el intervalo de diferencia entre dos propiedades, entre dos poblaciones. Sí, es correcto. Luego, ¿qué nos dice la 18? ¿Cuáles de las siguientes es la definición del intervalo de confianza en estadística? ¿Es un conjunto de valores con límite inferior y superior? Sí, es un conjunto de valores con límite superior e inferior. ¿Qué dice la 2? Bueno, la B. ¿Es un valor mayor al cual puede extraer información para datos específicos? Datos específicos, no. ¿Es un par de números entre los cuales se estima que está cierto valor? Sí, es un par de números. Entonces, esta es la respuesta correcta. Límite superior, límite inferior, intervalo de confianza. Aquí está el cálculo del intervalo de confianza. Nos calcula el menor y el mayor, ¿no ve? Aquí está. Mayor y menor. ¿Ya? Vámonos a la siguiente. Ay, ya es las 9. Ya, ya vamos a acabar. Es otro examen más tenemos que resolver, pero ya. ¿Cuál de las siguientes define la utilidad del intervalo de confianza para una proporción? La utilidad del intervalo para una proporción. A sirve para calcular la estimación de la proporción de elementos en una población que tiene ciertas características de interés. B. Nos proporciona no solo información en cuanto a las diferencias, sino también en cuanto a la sensibilidad de nuestro estudio. No nos proporciona diferencias, ya. Permite al investigador poner a prueba aspectos de realidad, disminuir, no pone a prueba nada, no prueba nada la intervalo de confianza. La A, sí, la A, porque nos dice sirve para calcular la estimación de la proporción de elementos en una población que tiene ciertas características de interés. Sirve para calcular la estimación, ¿sí? Para la estimación de la proporción, sí, es la A. Si no saben bien la respuesta, sino el primero, vayan descartando. No nos proporciona información entre las diferencias, tampoco nos ayuda a disminuir la distorsión ni nada, ¿ya? La 20, ¿qué nos dice? ¿Cuál de las siguientes es la definición de los niveles de significancia? Los niveles de significancia, ¿qué eran los niveles de significancia? Aquí están. Nivel de significancia, la probabilidad de que el valor se encuentre fuera o dentro de P, ¿ya? ¿Qué nos dice? Los incisos. Es el concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. No, ese es un error. Es la probabilidad de que P tal que la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. No. La 20, todos. Ninguno.
¿Qué dice? Es el concepto estadístico asociado a la verificación de hipótesis. Sí, nos ayuda a verificar la hipótesis, ya. Se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis. Estos son errores, pero también entra en los niveles de significancia, porque aquí está, miren. Probabilidad de que se encuentre valor fuera. La probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible, dada la hipótesis si se rechaza o no se rechaza. Entonces, todos son correctos. ¿Ya? Pero estos están incluyendo los errores. ¿Qué dice? A ver, es una probabilidad de que la probabilidad de tomar decisión de rechazar la hipótesis no la cuenta. Ya. Vámonos a las otras. El error tipo 1 consiste en una de las siguientes. ¿Se acuerdan de los errores tipo 1 y tipo 2? ¿Cuál era el más grave? Ya, espero que lo repasen. Vamos a repasar eso también el día jueves de los errores tipo 1 y tipo 2. ¿Qué nos dice? La probabilidad de que la hipótesis nula, de que se rechace la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Ya la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera se conoce también como error alfa. Esos dos, si se dan cuenta, es lo mismo. Así que la respuesta está obvia, ¿ya? Porque ninguna más puede ser la respuesta. Está bastante, las dos son iguales, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes es la recomendación para disminuir el error tipo 2? Es cuando aquí nos dice que el error tipo 1, la probabilidad de rechazo a la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Se asume algo que no es verdad, error tipo alfa, ¿ya? Que es el más grave. El error tipo 1 es el más grave porque se asume algo que no existe, ¿ya? El error tipo 2, ¿qué hacemos? Negamos algo que sí existe, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Cuál de las siguientes es la recomendación para disminuir el error tipo 2? Disminuir el número de test estadísticos llevado a cabo al estudio, incrementar el valor de alfa, disponer de una teoría que guíe la investigación, evitando salir de pesca, depurar la base de datos para evitar errores externos. Ya. Aquí incrementar el valor de alfa. Esta es la respuesta correcta. Porque cuando incrementamos este valor, bueno, no, ay, está aquí. Ya, cuando incrementamos el valor de alfa, ¿qué nos ha dicho el error tipo 2? De que o sea, no aceptamos lo que sí existe. Si incrementamos el valor de alfa, vamos a poder observar a esto que sí existe y está dentro de la campana, digamos, el valor de alfa. Esto también lo vamos a aclarar el día jueves. La prueba de chi cuadrado es una prueba que consiste en que determinar la relación o independencia de dos variables cualitativas. Eso está sencillo. Ya hemos dicho que es cualitativo para chi cuadrado, es la única prueba para chi cuadrado cualitativas, entonces cualitativas. Ya determina la relación entre la independencia de dos variables cualitativas. Los grados de libertad de elementos o dados independientes de un conjunto de valores estudiados de un número igual. Los valores son estos, los elementos o datos independientes del conjunto de valores estudiados o el número igual total es esto. Valores experimentales, valores marginales, no. Valores arábicos, no. Tabla de contingencia sirve ¿para qué nos sirve? Una serie de datos observada concuerda con el modelo de la información es A. 25 es A. Ah, no, no está ninguno. Que dice una serie de datos observada concuerda con el modelo, serie esperada de la información. La diferencia entre las proporciones de varios grupos. Son probabilidades calculadas. No, tiene filas y columnas. Sí, pero no es para probar. Ya, si tiene filas y columnas. Si una serie de datos observada concuerda con el modelo, sería esperada de la información. La 25. Dice ninguno. Ya. Esto está raro. A ver, voy a hacer una observación aquí. Si una serie de datos observada
concuerda con el modelo de la serie esperada de la información. Es para esto, según yo es para esto, pero a ver, voy a revisarlo ya. Una correlación es utilizada para medir uno de los siguientes. La fuerza de asociación de dos variables para medir el riesgo relativo. Si correlacionamos variables, o sea, si correlacionamos directamente nos vamos a asociación de variables. Correlacionar. La fuerza de asociación. ¿Qué dice la pregunta bien transcrita? A ver, déjenme ver, porque esto no está bien transcrito. Ya, una correlación es utilizada para medir uno de los siguientes. La fuerza de asociación de dos variables. Sí, es correcto. Ya, ¿qué nos dice la otra? La 27, ya estamos acabando. Cuando se intenta ver la relación lineal de dos variables, lo primero que se hace es construir. Si queremos ver la relación lineal de dos variables, lo primero que debemos construir, que es diagrama de dispersión, un número de puntos. Esto está en R de Pearson. ¿Ya? Esto vamos a repasarlo otra vez en la R de Pearson porque no están las diapositivas. El día jueves, ¿ya? Les voy a confirmar el horario, pero el día jueves sí vamos a hacer un repaso pequeñito, ¿ya? 28. Calcular la regresión lineal. Primero debemos obtener los siguientes resultados. La desviación deberíamos obtener primero. O la covarianza existente en modelo de regresión simple. Esto es la covarianza, coeficiente de Pearson y modelo de regresión simple. Han dado harto del aire de Pearson. Ya, para activar el modelo de regresión lineal se utiliza el método siguiente. Método estadístico, científico, lineal, geométrico. El 29. Método de los mínimos cuadrados. Sí. Para relacionar la... Sí, para activar, dice el modelo de regresión lineal, sí, mínimos cuadrados, ya. Eso está según la forma de la era de Pearson, ¿ya? Por si acaso. Luego, esta es la última pregunta, ¿o hay más? Ah, no hay más. A ver qué nos dice. El procedimiento general que se realiza por un método para expresar puntos en un diagrama de dispersión o una recta denominante es la regresión lineal. No es correlación de Pearson, es regresión lineal. ¿Qué dice? El procedimiento general que se realiza por un método para expresar puntos en un diagrama de dispersión con una recta es regresión lineal. Sí. Luego dice la 31, proceso de estimar los valores de Y a partir de X descritos en una tabla de frecuencia. Se llama regresión también. Ya, el método que mide el grado de relación existente en la breve X y Y se denomina el coeficiente de correlación, el 32, sí, coeficiente de correlación. Las otras opciones son el desvío típico, varianza, promedio y moda. No, en ninguno entra. El único que es corriente de correlación. Ahí hemos resuelto un examen. Ya, vamos a su otro examen de metodología de la investigación. ¿Quieren resolver esto ahorita o ya están cansaditos? Esto es lo último. ¿Están cansados, chicos? Ya, entonces lo vamos a resolver el día. Ay, de eso también tengo diapositivas. Ya, el día jueves acabaríamos, ya estamos 2 horas aquí. Pero el día jueves resolvemos este examen y también repasamos metodología de la investigación, que es el último tema. Yo creo que en eso están frescos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay? Ya espero que no. El día jueves es su examen final, ¿no? Voy a confirmarles el horario del repaso para ver estos últimos detalles, más que todo estadística inferencial, que son de más problemas creo que han tenido. Y son, bueno, no
los exámenes teóricos les ha ido muy bien. No creo, me dijo que sí, el doctor iba a entrar a ejercicios, esperemos que no, que todo sea más teórico. Tal vez de redondeo y esas cosas sí entre, porque me acuerdo que en su examen de estadística descriptiva sí entró ejemplos de saber, bueno, de poner cuál era, qué tipo de redondeo y todo eso, ¿ya? Puede que sí ingrese ese tipo de ejercicios. Después, ¿qué más? El día jueves, saber si se organizan para un compartimiento con el doctor, ¿ya? Sería bueno que le hagan su despedida al doctor. Yo creo que no se va a faltar porque es su examen final, ¿ya? Así que organicen esto. Soledad, ¿estás ahí, creo? O ya te has dormido, Soledad. Ya. Organizan eso con Alan, que no está en clases, pero traten de hacerlo, ¿ya? ¿Qué más? Para despedirse del doctor, porque es el último día de clases y ya ustedes van a pasar a tercero, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Para el día jueves, lleven sus formularios, sus calculadoras, estén preparados para lo que se venga, ¿ya? Si es ejercicios, el día jueves vamos a practicar ejercicios, más que todo de estadística inferencial. Yo creo que a las 10 nos vamos a ver, ¿ya? Es, sí, yo creo que a las 10, ¿ya? Yo creo que me voy a ocupar esa hora, entonces a las 10 nos veríamos. Traigan sus tablas, estas tablas que hemos avanzado en estadística inferencial, donde más tablas han entrado, de los grados de libertad igual para chi cuadrado, todo eso, lo tienen y tienen su formulario, tráiganlo. Y para estadística descriptiva también, que no creo que usen tanto, pero yo creo que se acuerdan de la media, media ni moda, cómo calcularlo, porque no van a entrar en datos agrupados, directamente van a entrar en datos en frecuencias simples, ¿ya? No en frecuencias agrupadas. ¿Qué más? Esas recomendaciones, lleguen temprano, si no vienen al repaso, lleguen temprano a su examen, pero les recomiendo que vengan al repaso. Y espero que no haya dudas y nos vemos el día jueves. ¿No hay preguntas, chicos? Ya, el silencio otorga. Espero que no haya preguntas. El jueves resolvemos el otro examen